Hola, hola, un besito. Thank you. Doy las gracias a Dios por llegar a mi casa nuevamente. Tuve un día fuerte en la consulta. Pero antes de empezar la consulta había unas noticias que realmente me llamaron mucho la atención. Y es que un padre se llevó a su hija hacia Cuba sin permiso para lo que se habla de un posible cambio de sexo. Hoy, en Pregúntale al doctor Luis Felipe Felipe, un caso que ha generado titulares internacionales y una profunda reflexión en nuestra sociedad. Un menor de 10 años, un conflicto de custodia y una operación federal que cruzó fronteras para traerlo de regreso a Estados Unidos. Pero más allá de los hechos surge una pregunta esencial. ¿Cómo entendemos la vida, el cuerpo y las decisiones que lo rodean? La Biblia nos recuerda en el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Un mensaje que para millones de creyentes afirma el valor de lo creado, la vida, la familia, el cuerpo humano, incluso aquello que nos sustenta cada día. En un mundo donde la ciencia avanza y el debate crece, hoy buscamos respuestas desde dos miradas: la medicina basada en evidencia y la reflexión espiritual. ¿Qué dicen realmente los expertos? ¿Qué implicaciones tienen estas decisiones, especialmente en menores? ¿Y cómo se conecta todo esto con nuestras creencias más profundas? Un tema complejo, sensible y necesario. Bienvenidos a Pregúntale al doctor Luis Felipe Felipe. Muchas gracias, muchas gracias. Y hoy hubo algo que me llamó mucho la atención. Siempre llego a mi casa y le doy un beso a mis hijos, un abrazo. Pero hoy, y estaba hablando con algunos de mis pacientes, ha habido una noticia que llama mucho la atención. Y es que un niño se lo llevaron a Cuba sin permiso, sin consentimiento de uno de los padres. Y este niño me llamó mucho la atención porque se especula por atrás de que lo llevaron y había algo sobre un cambio de sexo. Se lo llevaron a Cuba. Un niño fue realmente sacado improvisadamente de los Estados Unidos sin un consentimiento, fue llegado a Cuba y en este proceso se comenta, se especula que estaba involucrado, que había un cambio de sexo con el niño. Esto me duele mucho, me llamó demasiado la atención y tiene grandes implicaciones. Número uno, estoy muy contento que un avión norteamericano aterrizó en Cuba y recogió a este niño antes que le hicieran estas cosas. De mutilarlo, de cambiarlo, etc. El avión lo devolvió de inmediato. Y también esta noticia me contrasta mucho con lo que había pasado anteriormente con Elian, porque esta vez la administración en este momento no se dejó hacer cosas que permitieron hacer anteriormente durante la administración de Clinton. Y recuerdo una cosa muy dolorosa. Una persona durante el mandato y durante la administración, y que Hillary Clinton estuvo también en la Casa Blanca, ella aprobó una ley que conllevó al asesinato de miles de niños en los Estados Unidos. Esta fue la ley de los abortos, el asesinato de niños no nacidos. Y esto es algo que va en contra de las leyes de Dios. Ese es mi criterio. Un niño cuando no tiene, mi criterio médico también sigue siendo ese. Cuando un niño no tiene todavía la madurez para decidir si quiere un cambio de sexo o no lo quiere, ese niño no se le puede cambiar, no le pueden hacer de esa manera. Tienen que esperar que ese niño sea grande. Yo no recomiendo a nadie que lo haga, porque Dios nos hizo de una forma u otra. Es al igual que hoy en día los seres humanos cambian muchas cosas. Y recuerdo que en un viaje muy reciente que hice, estuve en una travesía por Argentina y por la Patagonia, vi que los indios de un pueblito pequeño allá en Argentina comían una fruta de un árbol que se llama yao yao.
Miren qué interesante, el yao yao, una fruta de un árbol. Y el yao yao significa dulce. ¡Wow! ¡Qué dulce está esto! Los indios subían al árbol, comían la fruta, ¡qué dulce está! Pero lo interesante de todo es que han pasado muchísimos años y ya la fruta del yao yao no es dulce. Ya la fruta del yao yao no es dulce. ¿Y qué pasó entre aquella época y ahora? Muy simple. Los seres humanos cambiaron la forma de percibir el paladar. Crearon comidas que no existían en la naturaleza anteriormente. Crearon alimentos que tienen gustos exagerados, dulces que no existen en la naturaleza. Y por lo tanto, una vez que el paladar humano probó el alimento adulterado, cambiado por el ser humano, ya no hay regreso. No se puede regresar atrás. Algo así cuando los seres humanos se transforman quirúrgicamente, tal vez no hay regreso atrás. Lo que Dios hizo, en mi opinión personal, porque no solamente soy un médico, también tengo mi opinión y mis bases cristianas. Porque soy una persona que amo a Dios, amo mi medicina, amo mi profesión. De hecho, las dos cosas van de mano en mano. Fíjense también, cuando los alimentos se cambian y se adulteran, pues vienen condiciones médicas. Vienen condiciones médicas como la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, el colesterol alto. ¿Por qué? Porque tratando de los seres humanos con fines comerciales en exceso, cambiaron lo que Dios hizo. Y ya nadie puede comerse un dulce, una manzana como se la comía antes. Las manzanas se quedan podridas en la casa, inclusive que son manzanas cambiadas y hasta de ingeniería genética. Pero las personas prefieren el dulce. No es por malo, es que hubo un cambio en lo que Dios hizo. E inventaron alimentos que son hiperlativos al sabor humano y por eso las condiciones médicas que pasan. Pero mira qué interesante. Voy a explicarles algo más, Humberto, y cuando tengamos las líneas ya llenas, les voy a comentar otra cosa. En ese viaje que hicimos ayer, hicimos a la Patagonia, Argentina, decidí hacer una escalada a una montaña. Escalé una montaña en compañía de mis dos hijos y me de señora, porque siempre me acompañan a todos lados que yo voy. Mis hijos van conmigo, siempre los llevo a cuestas. No hay nadie mejor para cuidarlos. Eso de dejarlos por ahí, a mí, eso no soy yo. Ellos van conmigo a donde yo voy. Y decidimos escalar una montaña bien alta. Me la propuse en un pueblito muy pequeño que se llama Bariloche, en las afueras de Bariloche. Escalamos esa montaña porque en la cima de esa montaña dicen que hay un lugar particular para hacer una oración. Y yo quería llevar la oración mía y las peticiones por los pacientes que yo curo, por lo que necesita Miami y por lo que yo siento en mi corazón. Empezamos a hacer la escalada del ascenso. Noté algo que nunca me había pasado antes. Mis dos hijos iban adelante bien rápido y yo me estaba quedando rezagado atrás. Hasta mi esposa iba primero que yo. ¿Qué está pasando? Demasiado tiempo sentado en el consultorio. Y noté de repente que David agarró un palo bien grande. Parece que algún alpinista había dejado un palo bien grande, como un cayado así, como el de Moisés. Y le iba muy bien con eso. Pero cuando miro a mi alrededor, habían dos perros enormes. Parecían unos perros San Bernardos, enormes. Me asusté muchísimo. Yo no estoy acostumbrado. Yo soy un médico, la paso en mi oficina. No estoy acostumbrado a estar en una montaña, allá en la Patagonia, lejos de todo, tan distante del mundo. Le dije a David de repente, David, tírame ese palo, pensando yo para defenderme de estos dos animales. Y le dije al animal, le dije a aquel perro, muévete, quédate ahí. El perro no me obedeció, siguió caminando y de repente me di cuenta de una cosa muy extraña. Aquellos dos animales enormes nos estaban cuidando, nos estaban protegiendo. Se habían unido a nosotros. Los perros son animales de manada. Se volvió como una fraternidad de repente. Se volvió un compañerismo, algo tremendo. Y esos dos animales comenzaron a escalar la montaña junto con nosotros y nos iban cuidando. Al llegar arriba, cuando llegué a la cumbre de la montaña, como algo personal para mí, para traer mis oraciones de mi trabajo diario en la consulta, de mis pacientes, de mis logros como médico,
desde mis dificultades y mis tristezas, porque quiero que mis personas sanen, porque veo lo que sufren las personas en Miami por muchas cosas. Comencé a orar en la punta de esa montaña. Allí hay un lugar especial. Ahí dice que el cielo bajó a la tierra y que hubo una aparición muy particular en ese lugar. Así que comencé a orar. Pero lo más interesante es que mientras yo estaba orando, los dos perros comenzaron y se sentaron a mi lado y empezaron a orar junto conmigo, como si oraran también. Aquello era increíble. Y de repente, mi hija Victoria, que le encantan los animales, agarró uno de esos perros y lo abrazó, un San Bernardo enorme, blanco y negro, lo abrazó por el cuello y le dio un abrazo grandísimo, y aquellos perros estaban contentos. No les importó ni las garrapatas, ni les importó también los animales que puedan tener. Allí hacía mucho frío, estaban limpios. Así que sentí algo en mi corazón, una conexión sobrenatural con los animales, con Dios. Así que por esa razón, una noticia, cuando llega de este tipo, que unos padres se llevan a un niño secuestrados a un país comunista para tal vez hacerles un cambio de sexo, fue algo bien terrible. Noto algo satánico en esto. ¿Y por qué digo así? Porque yo soy un ser humano y de acuerdo a la libertad de expresión que tengo, puedo expresarlo, y esa es mi forma de pensar. Yo soy cristiano, la mayoría de esta nación es cristiano, y pienso que es un acto satánico, demoníaco, hacer eso a un niño y cambiarlo. Pero quiero cambiar el tema y quiero ya abrir las llamadas para que las personas participen en este gran programa, porque tengo una invitada conmigo también, aparte de Humberto. Gracias. Adelante, Gina. Gracias, que doctor. me va a estar aquí acompañando para un té. Gracias por esta invitación. Obviamente, como periodista de una trayectoria bastante larga, para no hablar de tiempo, y como madre que soy, este caso de este niño que finalmente fue secuestrado por un padre con una razón de cambiarle el sexo en un país donde ni siquiera hay agua, son muchísimas alertas que me vienen a la cabeza. No solamente el cambio de sexo, solamente es que tú, como protector, como padre que le tienes que dar todo el amor a un ser humano, te vas a atrever a llevarlo a un país, a operarlo, a hacerle una castración. O sea, no sé cuáles eran los planes, pero ellos dejaron escrito todo, doctor. Dejaron papeles, habían vendido la casa, llevaban $10,000 en cash. Si el FBI no interviene, ese niño quizás hoy no estaría con nosotros. Pero finalmente decimos, eso lo puede hacer un desconocido, doctor. Pero ¿cómo va a pensar alguien que un padre va a hacerle eso a su propio hijo? Sí, exactamente. Y un niño todavía o una niña está muy inmaduro para hacer ese tipo de decisiones. Eso es un acto contra Dios. Un gobierno lo puede decir que es legal o ilegal. Correcto. Pero desde el punto de vista moral y la ley que Dios puso en el corazón de los seres humanos, esto es una abominación contra Dios, de cambiar la naturaleza. Y Humberto, estamos listos para recibir llamadas, comentarios de todo tipo. Bueno, señores, estamos nosotros ya preparados. Usted puede utilizar nuestra línea para cualquier pregunta que quiera hacerle al doctor Luis Felipe, marcando el 786-899-0092. 786-899-0092. Y una cita con el doctor Luis Felipe es rápida, así que usted la puede hacer ahora mismo llamando al 786-899-0092. Y ahora sí, vamos a abrir líneas, vamos a escuchar a ustedes, que son la parte más importante de nuestro programa, porque son nuestros oyentes, para las preguntas que ustedes tengan a bien hacerle al doctor Luis Felipe en este día. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Doctor Luis Felipe, no sabe qué alegre me siento al oírlo, su programa muy oído y de un contenido que es espiritual y bueno, lo mejor de lo mejor que yo he oído. Voy a ser muy breve, voy a hacer un comentario que a mucha gente probablemente no le va a gustar, pero ahí va. Vea, saliéndonos un poquito de la medicina y que estamos hablando de la espiritualidad, siempre les exhorto
a la gente latina, especialmente a los cubanos, que se dejen de tantas sectas, de tanta santería. ¿Quién sabe si ese niño que fue allá fue mandado por algún babalao que le dijo a los padres o alguna cosa? Por eso es que Cuba está como está, porque adoran dioses. Y en la misma Biblia dice que no se puede adorar dioses, porque Dios es un ser celoso de cuando uno adora a dioses. Eso no es lo mismo que hacen nosotros los católicos. Nosotros no adoramos dioses. Nosotros no sabemos que María no es un dios, que los santos no son dioses. No, lo veneramos sí, pero no adoramos. En cambio, en la santería sí se adoran dioses, y por eso es una de las cosas, los agravios que están pasando Cuba allá, porque no se quieren. No quieren permitir que Jesucristo sea el líder de ellos, hombre. Bueno, gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, buenísimo el comentario. Y pues, Gina, habíamos tenido un programa que habíamos hecho sobre una persona que profetizó que venían 70 años de diáspora para Cuba. Y en aquella época, en el año 56, muchas personas no le creyeron, pero otros sí. Y se pasó en la tradición oral. Fue una señora que se puso una bandera cubana, muchacha joven, muy bonita, se puso una bandera cubana y agarró una cruz y la cargó desde la finca hasta llegar a la calle principal, y la intención era recorrer la isla. Y ella iba diciendo que las personas se devolvieran a Dios, que no se devolvieran, que no estuvieran con los dioses paganos, sino devolvieran al Dios real. Ella no hablaba de denominación cristiana, porque obviamente nuestra guerra no es contra los cristianos, es contra Satanás. Correcto. Las denominaciones cristianas deben tener esa unión, porque Satanás dice, divide y vencerás. En la medicina es muy importante, ese es un término en la medicina, y la medicina y la fe están llenos de milagros. Juntos se unen los milagros con la medicina, y han tratado de separarlo. Pero en la parte de Romanos, capítulo 1, él dice que todo ser humano en su interior sabe que Dios existe. Los profesores de la universidad, los dictadores, todos lo saben. Pero ellos decidieron desde el fondo de su corazón dejar a Dios para buscar lo que ellos andaban buscando, sino buscar ser el científico más poderoso, rompiendo un átomo. El ego. Sí, el ego. El otro se fue porque el dinero le era más importante, y cada uno fue tomando un camino diferente. Entonces eso es muy interesante, porque van a venir momentos en la vida de cada persona donde uno tiene que decidir. Tienes que decidir en tu corazón entre una cosa y la otra. Vamos adelante, porque tenemos llamadas. Sí, señor, tenemos llamadas a través del 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas, doctor. Adelante. Adelante. Doctor, está muy interesante todo eso que ha contado, y sí recuerdo el programa que usted habló de la señora que profetizó y dijo que en Cuba, si no se devolvían al cristianismo, iban a tener una desgracia como lo está pasando. Pero estoy llamando ahora, doctor, porque estoy con muchos calambres en las piernas, muchos dolores en las piernas. Siento que se me inflaman al final del día, y no sé, unas personas me dicen que me pongo unas medias de compresión, otras me dicen que levante las piernas, y realmente quisiera escuchar su opinión. ¿Qué debo hacer? Claro que sí. Fíjense, cuando hay calambres en las piernas, muchísimos calambres, lo número uno, no debe usar medias de compresión, no. Porque las medias de compresión lo que hacen es comprimir las arterias, y los problemas de calambre suelen ser los nervios, neuropatía. Uno debe hacer un examen de conducción nerviosa, un examen que se colocan unos electrodos a los nervios para ver si hay neuropatía, y un análisis de sangre, porque también si puede estar el potasio bajo, el sodio alto, el magnesio alto o bajo, también pueden dar calambres en las piernas, ya sean por diuréticos o por deshidratación. Y por supuesto también sería muy importante descartar la neuropatía, porque son muchas las causas de posibles calambres en las piernas, pero ese es el orden que lo debe hacer. Y una de las cosas que siempre recomiendo
a todas las personas en el programa, en un programa como este que es libre para todo el mundo, para Correcto. personas con seguros, sin seguros, porque son programas de índole educativo, es que sean aficionados a la medicina. Porque fíjate, una persona puede ser aficionado al dominó y es muy bueno porque practica la mente Claro. y todas esas cosas. O puede ser aficionado a la astronomía o a quien le gusta pasear en su bote, etc. Muchas cosas diferentes. Pero la medicina es una ciencia que te sirve para sanar a tú mismo y para sanar a los seres queridos, Los demás. a los demás. Conocimiento, Conocimiento, finalmente. ¿Y cuántas veces tienes que la persona le pudo haber sido una prueba y si hubiera tomado esa prueba o lo hubieran operado, hubiera podido haber tenido un problema grande y si como tuvo un poquito de conocimiento, eso no pasó. Bueno, señores, vamos a continuar. Recuerden que el teléfono a llamar 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, bueno, buenas tardes. Tenemos una llamada. Ok. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Muy buenas Le tardes. escuchamos. Sí. Mire, primeramente un abrazo fraternal de parte de mi esposa y mío por este programa tan maravilloso y estas indicaciones que usted da. Todo su equipo es maravilloso. Mire, le estoy llamando porque a mi esposa le salió en el talón, en los dos talones, una especie de protuberancia y le duele mucho. En México le llaman espolones. Yo no sé aquí qué tipo de nombre tendrá ya médicamente. Yo quisiera saber por qué salen y cómo se combaten o qué hay que hacer. Le agradezco mucho sus atenciones y voy a escucharlo por el radio. Claro que sí, a la orden. Cuelgue el teléfono y escúchenos por el programa porque quiero que su señora sane. Y usted le va a decir cómo sanar. Y el caballero cuenta y él explica, que la señora está en México y le diagnosticaron un espolón calcáneo. Y él preguntó, doctor, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde sale un espolón calcáneo? ¿Cómo se llama eso en los Estados Unidos? ¿Y qué puede hacer? Pues muy bien. En Estados Unidos, ese nombre este diagnóstico recibe el nombre de fasciitis plantar. En inglés se dice plantar fasciitis. Escríbalo, plantar fasciitis. ¿Y por qué sucede? Porque hay un tendón que se encuentra entre los dedos y el talón y ese tendón se engarrota. Especialmente es muy frecuente en las damas por el tipo de zapato bonito, elegante, etc. O que pasa mucho tiempo de pie. Al engarrotarse se produce un dolor que cuando la persona pisa le duele, cuando camina le duele el talón, cuando para el dolor mejora. Le voy a dar un secreto médico que usted la va a poder curar con una llamada de teléfono. La va a poder curar sin tener que hacer lo que hacen de tener que inyectar el talón, sin una cirugía, sin más nada. Escúchelo, es fácil, no va a costar nada y va a sanar a la persona. Se llama el secreto de la botella de agua congelada. Va a agarrar, le va a decir a su señora que agarre una botella de agua, la congele, le va a poner sobre una toallita en el piso, se va a sentar a ver la televisión, puede ver este programa, si el programa lo pasan por México, ¿verdad? Y lo puede ver en YouTube también, o lo que ella desee. Y va a darle con la planta del pie a esa botella congelada 10 veces hacia adelante y hacia atrás, haciendo presión sobre el arco plantar. Para que el arco se flexione, porque está engarrotado, tiene que volverse a flexionar y también se desinflama. Y lo va a hacer 3 veces al día, hasta que la persona mejore, hasta que se le quite y va a curar. Y deseo que cure. Vamos adelante. Bueno, señores, vamos adelante. Recuerden que el teléfono a llamar es 786-899-0092. para hacerle las preguntas al doctor Luis Felipe. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Bueno, doctor, quisiera felicitarlo por su dedicación y este tiempo que dedica a toda la comunidad en aras de educarnos en la salud. Mi pregunta para usted es la siguiente. Mi tía tiene 72 años y hace alrededor de 10 días comenzó en la espalda a presentar ardor, picazón y refiere que tiene sensación de quemazón.
la llevamos al médico y el médico dijo que le mandó antiinflamatorios y analgésicos y observarla. Hace 2 días que comenzó, se ha ido extendiendo esta lesión, ha aumentado el dolor que incluso no la deja dormir bien y ya hoy tiene varias ampollas en el recorrido, es decir, de la espalda y se ha ido extendiendo. Quisiéramos saber qué es lo que tenemos que hacer, que usted nos oriente y que nos ayude, porque estamos extremadamente preocupados. Claro que sí, y oigan la historia médica. Esta historia médica es muy importante, porque la historia del médico es que brotaron ampollas grandes. Y están diciendo en la historia médica que esas ampollas brotaron en la espalda. Se han hecho ampollas, es la palabra en medicina, como burbujas en la piel, en el área de la espalda, grandes. Y hay una condición médica muy consistente con esta descripción que se llama el pénfigo buloso. Este pénfigo buloso, que hay que descartar en este caso, es como una reacción alérgica que se da. Entonces es muy importante que primeramente verla, y tratarlo con este diagnóstico, el diagnóstico de pénfigo buloso, pero primeramente verlo en persona, porque eso lleva un tratamiento, como las alergias, es un tratamiento fuerte, porque estas bolas que salen en la espalda de repente también se pueden infectar y causan una celulitis sobreañadida. Así que muy contento que la persona llamó, porque siempre llaman y dicen casos difíciles. Y muchas veces llaman los pacientes de muchos centros médicos, de muchos lugares, y aquí es gratuito llamar para que puedan encontrar un segundo, un tercer diagnóstico de todos los casos difíciles, de los casos imposibles, y puedan las personas sanar y curar. La medicina Dios la ha hecho para eso. La medicina no debería ser... La medicina es una profesión y deberemos cambiarla de negocio a volver a ser profesión. Bueno, señores, recuerden ustedes que una cita con el doctor Luis Felipe es sumamente sencillo. Usted lo que tiene que hacer es marcar ahora el 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el teléfono de Félix Varela Medical Center, la clínica, vamos a decir, el consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, donde la medicina se tiene como profesión y no como negocio. Tenemos transporte gratis, medicamentos sin copagos enviados a domicilio y estamos abiertos de lunes a sábado. Nuestra dirección es bien reconocida aquí en Miami. Estamos en el 175 del West 49 Street de Hialeah, frente a la Biblioteca Kennedy. Así que no pierda la oportunidad de tener como médico primario a uno de los 10 mejores médicos de los Estados Unidos, el doctor Luis Felipe Felipe. Llame ahora al 786-899-0092. Y vamos con más llamadas. Pregúntale al doctor Luis Felipe. ¿Aló? Sí, adelante. Sí. ¿Aló? Quería hacerle una pregunta al doctor. Él le escucha, adelante. ¿Aló? Señora. ¿Me escucha? Él le escucha, Bueno, adelante. ok. Muy bien, buenas tardes para todos y solo mi pregunta para el doctor. Quería saber, yo tengo muchas varices en las piernas y quería saber si él me recomienda que me las inyecte. Sí, claro que sí. Escúchenos a través del programa. Escúchenos por el programa. Escúchenos por el programa. La señora llama y comenta que tiene muchas varices en las piernas, muchísimas varices. Y ella está preguntando si es recomendable inyectarlas. Bueno, sí, si se inyectan las varices en las piernas, esto puede provocar, las va a esclerosar. Se puede hacer, es posible, sí se puede hacer. Pero a menudo pueden volver a salir. Pero la respuesta, si se pueden inyectar, es sí, sí se pueden inyectar. A menudo pueden recurrir, sí pueden recurrir. Y una forma de prevenir que se desarrollen más varices en las piernas y otra forma que muchas veces estas varices tienden a desaparecer es usando medidas de compresión. También se puede usar eso. Pero hay pacientes que usan medidas de compresión y se desencantan. ¿Por qué? Porque las medidas de compresión deben ser hechas con receta médica y a la medida de cada persona. Si se ponen demasiado fuertes, entonces las personas no la toleran. Si se ponen demasiado suave, la persona entonces no cura. Y se usan durante 6 meses. También tienen sus secretos en la medicina. Deben ser utilizadas en la mañana
y deben ser retiradas en la tarde para no cortar la circulación después de que la persona llega a la casa. Pero ayudan muchísimo y en algunos casos quitan o pueden que las varices se regresen. Y también, por supuesto, se puede acompañar de escleroterapia. Excelente la pregunta. Y mantenga siempre las piernas elevadas. Y para las damas jóvenes, prevenga esas varices. Bueno, señores, vamos adelante. Más llamadas llegan al 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches, doctor. Le tengo una pregunta. Mi mamá presenta muchos problemas para dormir. Mi papá normalmente toma magnesio y él le estaba diciendo que lo podía tomar. ¿Usted recomienda tomar magnesio para mejorar el sueño, es decir, para que las personas puedan dormir? Muy buena la pregunta. Y la dama acaba de llamar y ha hecho una pregunta sobre el magnesio. Y ella pregunta, doctor, ¿qué tal es el utilizar magnesio para descansar y dormir? Pues bien, hay varios tipos de magnesio. No todos los magnesios, muchos magnesios son lícitos, pero no todos me aprovechan. El magnesio tiene diferentes funciones. Hay succinato de magnesio, citrato de magnesio, etc. El citrato de magnesio es bueno para dormir y descansa, pero la mejor combinación es una combinación que se llama el complejo de magnesio. Ahí vienen varios magnesios juntos. Y sí, una dosis de magnesio es un relajante muscular y ayuda a la persona a tener un sueño, no causa un sueño en la noche, no causa dependencia, se puede utilizar. También recuerden que es un laxante. Por lo tanto, las personas que son estreñidas les va a ayudar a ir al baño, pero a las personas que no son estreñidas les puede causar diarrea, así que tenga cuidado en ese sentido con el magnesio. Y lo otro importante es que los niveles de magnesio en algunas personas se pueden subir. Por lo tanto, haga lo que hago yo. Siempre mido los niveles de magnesio en todos los exámenes de rutina. Si no, pídeselo a su médico primario. Si no lo sabía, el magnesio y los niveles de magnesio están cubiertos por el Medicare. Y si usted lo pide, el médico se los puede mandar si el médico escucha al paciente. Bueno, señores, ya escucharon al doctor Luis Felipe. Vamos adelante con más llamadas. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Muy bueno. Sí. Es una pregunta al doctor. Cada vez que a mí me toca ir a coger una vacuna a la farmacia, el técnico, la doctora me pregunta que si yo tengo la enfermedad de Guillain-Barré. No sé qué relación tendrá con la vacuna, pero yo le digo, como yo no sé, le voy a preguntarle a mi doctor primario, nunca he sabido de esa enfermedad, a ver si el doctor me ayuda en eso. Gracias. Claro que sí, un gusto. Y ella, la dama está hablando por una condición médica tremenda. Es la enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré es una parálisis que se va dando en el cuerpo. Empieza por los miembros inferiores, la persona se empieza a paralizar y cuando va subiendo, la persona ya no puede caminar, siente una debilidad tremenda. Y llega el momento que si paraliza el diafragma, la persona ya no puede respirar. Hay una desmielinización en la columna y aumentan unos anticuerpos que paralizan a la persona y impiden la sinapsis. Lo interesante es que esta enfermedad es reversible. Llega el momento que empieza a curarse sola. Y una vez recuerdo, con un grupo de médicos en un hospital bien famoso, tenemos un paciente entubado con Guillain-Barré. El paciente estaba paralizado en una cama, lo tenían entubado, había tenido esta enfermedad y los médicos decían que no tenía cura, lo iban a retirar de la intubación. Pero cuando hay Guillain-Barré, las personas pueden escuchar y oír todo. Aunque estén paralizados, pueden escuchar todo lo que las personas hablan. Si hay familiares al lado de la cama hablando, la persona está paralizada con el Guillain-Barré y sus familiares lo pueden escuchar. Él puede escuchar, esta persona, a sus familiares, puede escuchar a los médicos. Y esta persona, cuando escuchó que le iban a desconectar, la intubación, pues esta persona por dentro se quería morir y quería gritar, no me desentuben, yo estoy escuchando todo lo que me están diciendo. Y cuando estaban cerca de hacerlo, por fin la persona despertó de ese Guillain-Barré y pudo gritar, gritó, rompió
rompió la parálisis con un grito. Así fue. Por lo tanto, es muy importante que se diagnostiquen bien los casos de Guillain-Barré. Se diagnostican a través de la historia médica y a través de una punción lumbar que se hacen, pero es importante conocerlo. Si uno no conoce la enfermedad, no puede hacer el diagnóstico, tiene que tener la sospecha, tiene que haberlo oído, tiene que preguntar. Así que preguntarse e informarse es lo mejor que puede pasar, puede salvar vidas. Bueno, señores, recuerden ustedes que este programa es transmitido por radio y por televisión. Usted puede hacer sus preguntas, usted puede enterarse de todo lo que son los adelantos de la medicina en el siglo XXI y, por supuesto, tomar nota, como lo hace mucha gente, un cuaderno e ir anotando las recomendaciones que le da el doctor Luis Felipe Felipe. Y el teléfono a llamar, ya usted lo sabe, pero por si acaso se lo repito. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, quiero hablar con el doctor Felipe. Él escucha, adelante. Le escuchamos. Ay, doctor Felipe, siempre oigo siempre, pero es muy difícil entrar. Pero es una bendición tenerlo usted ahí. Yo soy cristiana y en estos momentos lo necesito muchísimo porque uno de mis hijos, mi hijo Marcos, él tiene una cirugía muy grande mañana, que después de 33 años en remisión de cáncer, le volvió el cáncer y lo tienen que operar de la próstata y también tiene que sacarle los ganglios alrededor de la ingle porque el cáncer de él era Hodgkin disease y él estuvo en remisión desde tan jovencito que lo agarró ese cáncer y mañana va a tener esa cirugía y yo sé que usted una persona más que puede orar por él y yo tengo el otro hijo operado del mismo cáncer de la próstata, los dos a la vez. Ya el otro tiene ya casi como 5 meses de operado. Es una cosa tremenda en mis 3 hijos y el primer hijo que el más chiquito pues se murió de cáncer también de Hodgkin. Ahora mismo, no esperemos más. Ahora mismo vamos a orar por ese muchacho. Yo no lo voy a hacer después, ahora mismo. Ahora mismo yo voy a pedir, si quieres decir el nombre lo puedes hacer, si quieres mantenerlo privado también. Marcos, Señor, te pido que oigas la oración de esta madre que ha llamado aquí al programa en vivo y te pido que vengas con tu unción sobre Marcos, porque la fe de una madre mueve montañas. Así que donde quiera que Marcos esté en este momento, él fue diagnosticado por un linfoma de Hodgkin. Sé lo difícil que es eso, sé cómo agrava ese tumor. Ese tumor tú no lo mandaste, eso no es tuyo. Las enfermedades existen, también tienen su razón de ser, pero sé que también tienen su cura y sé que también la fe mueve montañas. Así que pongo en este momento las manos sobre Marcos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Quiero que reciba sanación. Quiero que Marcos reciba sanación y curación en una forma milagrosa y que cuando él vaya al médico, todos los médicos allá en la universidad van a decir qué pasó. Marco curó. Ellos no van a creer, pero que quiero que hasta los médicos también vean esta curación. Marco, recibe la curación por la fe de tu madre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que el Señor va a estar con él guiando esa operación y yo sé que el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana cuando él estaba aquí en la tierra, que curó tantas enfermedades de tanta gente, los ciegos, los cojos, los que no oían, los leprosos. Y él es el médico por excelencia. Cada vez que yo oro día y noche en mis oraciones,
en mi devocionario por la mañana. Para mí eso es lo primero. Dios es primero. Y lo sigue haciendo y lo va a curar. Recibe esa curación, Marcos. Vamos adelante. Bueno, señores, vamos adelante con más llamadas que están llegando. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta y la voy a hacer porque tengo una persona que conozco, que es la persona que está haciendo lo que le voy a contar ahora, y quiero que esa persona lo oiga porque él escucha su programa. Y yo lo he hablado con esa persona. Una persona diabética que le mandan a tomar un metformin después de la comida, después que come. Su comida fuerte es el almuerzo. Esa persona desayuna, luego almuerza fuerte, casi siempre sobre las 2 de la tarde, quizás las 3. Pero en vez de tomarse esa pastilla cuando termina de comer, espera a la noche para tomarse la pastilla. Y yo quiero que usted explique exactamente la manera correcta de hacer eso para ver si esa persona entiende cómo es que verdaderamente se toma eso, ya que aparentemente su médico no se lo ha explicado. Claro que sí, muy buena la pregunta. Y una persona llama preocupada por alguien que quiere mucho y quiere que se le explique exactamente la forma de tomar el metformin. Porque esta persona está tomando el metformin en la noche y separado de las comidas. ¿Será o no será esto correcto? Y la respuesta es que lo correcto es, y lo más práctico, es tomar el metformin junto con la comida. El metformin debe ser tomado justo antes de comer. E inclusive, si la persona se le olvida comer porque está viajando, tuvo que hacer un viaje a Orlando, no ha encontrado un lugar donde parar y comer, no lo tome. Lo toma solo cuando va a comer. En el momento que va a comer, toma el metformin. Esta es la forma correcta de hacerlo. Excelente la pregunta, buenísima, porque es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo entero y que tal vez hay poco conocimiento de cómo utilizarlo. Bueno, doctor, vamos ahora para sus comentarios que siempre son súper acertados con respecto al sueño. ¿Cuánto debería tardar en dormirse una persona y cuándo puede ser una señal de alerta? Porque los expertos revelan por qué el tiempo que tardas en conciliar el descanso también importa para el bienestar. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Excelente la pregunta, Humberto, porque fíjense que nos hemos dado cuenta de que hay un tiempo para quedarse dormido. Y si la persona no se queda dormida durante ese tiempo, entonces la inducción del sueño, que se llama, es el principio, es abnormal, no está bien. Y el tiempo promedio debe ser media hora. Pero recuerde esto, debe ser media hora, pero media hora a partir de que la habitación se pone bien oscura. Inclusive los científicos y los médicos han medido los niveles de los fotómetros. La oscuridad debe imitar al ser humano cuando no existían luces artificiales, que la oscuridad era fuerte. También la temperatura debe estar fría para que imite la noche. Fíjense cómo para dormir se debe imitar a lo que Dios hizo. Debe imitarse la oscuridad de la noche y debe imitarse el frío de la noche. ¿Qué pasa? Que con todos los adelantos modernos, en un mundo diferente al que Dios creó, lleno de luces, de cámaras, de televisiones, de teléfonos, de noticias que están llegando por mensajes al teléfono constantemente, la persona está sobresaltada. Esos colores y esas luces entran por los ojos de las personas y aunque los párpados estén cerrados, llega la fisura calcarina que está en la parte posterior del cerebro y no dejan que la persona descanse. Aquellos que descansan con el televisor prendido, se ha visto que el sueño no es reparador en la noche. Y por otro lado, también vi un artículo muy inocente que hicieron unos muchachos y sin conocimiento médico ninguno. Y ellos dijeron, hay que dormir poco para poder ganar más tiempo en la vida. Y eso no es correcto. Lo correcto es que se deben dormir entre 7 a 8 horas, inclusive cuando la persona tenga más edad, porque el sueño repara, el sueño disminuye la presión arterial. Dormir adecuadamente genera hormonas que ayudan a reparar la piel, disminuyen también todos esos moretones que tiene la piel, que calma el sistema nervioso de la persona.
Así que mejora la oxigenación en la sangre, relaja los músculos. Y hay personas que tienen Parkinson y el Parkinson no pueden dormir bien. El Parkinson debe ser tratado. Así fíjense cómo al final del día a mí sí me recuerda una parte de la Biblia que es el Eclesiastés. Y esa parte de la Biblia dice que todo tiene un orden en el mundo y que hay un momento para todo. Y que Dios hizo las cosas de una manera, pero cuando los seres humanos las quieren cambiar, como dejar de dormir, las luces artificiales, el cambio de género, cambiar los alimentos y convertirlos en otro. Entonces, muchas veces, en vez de traer un bien, lo que traen es un mal. Hacer las cosas tal y como Dios las hizo. Que la medicina sea natural y que sea simple. Que tu alimento también sea parte de tu medicina. Son cosas naturales, al igual que el sueño, que muchas veces el mundo ha tratado de arrebatar. Y es bueno volverlo a recordar, para volver a vivir, para volver a dar esperanza, para poder mandar una luz viva. Vamos adelante. Pues sí, señor, ya escucharon ustedes al doctor Luis Felipe Felipe en este comentario con respecto al sueño. 786-899-0092. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Pero antes de entrar con la próxima llamada, Humberto y doctor, queremos agradecer el mensaje que nos llega desde Cienfuegos, Cuba, a través de nuestro Facebook. Nos dice Yaciel que le envía saludos a usted y bendiciones a todo el equipo de este programa. Tengo aquí, gracias, tengo aquí Freddy, Humberto, Gina. Pues tenemos un mensaje desde Cienfuegos, desde Cuba, en Cienfuegos. Desde la tierra en cautiverio, una persona llama con libertad, porque llama y dice, Dios les bendiga. Una persona que habla así nunca es una persona en cautiverio, es una persona libre. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga en abundancia. Gracias por escuchar este programa, porque se les hace difícil a través de la radio desde Cuba. Bendiciones desde aquí para todos ellos y fuerza de que lo imposible llega. 100%. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar. Tenemos más llamadas. Queremos que usted haga sus preguntas a través del 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. ¿Aló? ¿Soy yo? Sí, es usted. Adelante. Doctor, hace unos días, no recuerdo cuánto, usted habló en un programa, pero no pude escuchar bien la información, sobre un nuevo estudio que están haciendo para el cáncer de próstata, que según, no lo escuché muy bien, pero entendí que era algo que era menos invasivo que una biopsia. Claro que sí, claro que sí. Y esto es algo bien novedoso. Hablé de esto el sábado por la radio, en otra emisora. Y está bien, lo voy a volver a traer aquí en La Poderosa porque es muy importante. Es importantísimo. Se hicieron un descubrimiento nuevo. Uh-huh. Antes había que hacer biopsia a los hombres y el sufrimiento era tremendo para descartar lo que es el cáncer de próstata. Pero hicieron un descubrimiento nuevo con biología molecular y encontraron que dentro de los lisosomas de las células de la próstata, cuando la persona orina, salen unas moléculas que indican si hay genes del cáncer. Y por lo tanto, a través de un examen de orina, esto es muy novedoso y ya lo tenemos en el consultorio, porque vamos antes que la Universidad de Miami, en mi opinión. Bueno, señores. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, gracias. Buenas noches, Humberto, Freddy y doctor Felipe. Exactamente. Bueno, agradecerle, le estoy escuchando y yo le quería preguntar al doctor, mire, ¿cuál es la función en el cuerpo humano de la tiroides? Porque es un órgano, me han dicho de que es bien importante en la persona y en el ser humano, pero sí, la función de él causa muchos efectos que en realidad es de ponerle atención a la tiroides.
Gracias y le voy a escuchar. Muy amable por... Muy buena, excelente la pregunta que ha hecho el caballero. Porque fíjate que la tiroides es un órgano pequeño, que es una glándula, se siente en la base del cuello, pero controla el cuerpo humano completo. Generalmente pequeño, pero potente. Así hizo Dios las cosas. Y la tiroides se regula por unas hormonas que salen en el examen de sangre que se llaman la TSH y la T4. Si hay mucha tiroides o exceso de hormonas, la persona se pone nerviosa, pierde peso, agarra temblor. Y hay veces que simplemente se desgasta su cuerpo completamente. Eso es hipertiroidismo. Es mucha hormona. Hasta las manos pueden ver que se van desgastando. Las ¿Pueden manos delgadas? si se arrugan entre los huesos se desgastan. Y puede ser que en las personas mayores hay un síndrome que se llama el hipertiroidismo apático, que quiere decir que se desgastan y se deprimen al mismo tiempo. Y les causa también diarrea. Pero si la hormona está muy baja, entonces la persona aumenta de peso, su mente se enlentece, se inflaman las piernas, el corazón hace bradicardia y también da un estreñimiento. Las piernas se inflaman la cara y trae muchísimas consecuencias y efectos adversos. Entonces, dos cosas, monitorizar el laboratorio, pero no es solamente el laboratorio. Hay veces que el laboratorio está ligeramente corrido. Y si el médico no tiene suficiente experiencia y no está mirando a la clínica, puede mover esa hormona hacia arriba o hacia abajo y se descompensa el paciente. ¿Cómo así corrido? El rango del laboratorio puede estar levemente corrido, pero y das hay otro veces diagnóstico. que tienen falsos positivos. Y el médico debe correlacionarlo con la clínica, porque correr este medicamento unas décimas más, unos microgramos más o unos microgramos menos, Te cambia todo. te cambia la vida. Entonces, es donde yo, con el tiempo que tengo de practicar la medicina, me he dado cuenta de una cosa, que la medicina no solamente debe ser con el conocimiento de los libros, sino que también con una madurez espiritual que va con los años de la persona, para el entendimiento profundo del arte de la medicina, de aquello que, en mi opinión, una vez lo hurtaron como negocio. Bueno, señores, tengo un mensaje que nos llega desde Maracaibo, Venezuela. Y quiero darle las gracias a este amigo que por mucho tiempo nos ha seguido, el señor Teolindo Paz. Él me indica que él y los vecinos, o sea, sus vecinos, están en estos momentos en su casa oyendo el programa del doctor Luis Felipe y tomando nota. Así que muchísimas gracias y un saludo para todos esos amigos en Maracaibo que escuchan el programa del doctor Luis Felipe. Así que gracias por esa sintonía, gracias por seguir siempre con nosotros. Bueno, señores, también quiero decirle al doctor, bueno, estamos llegando prácticamente al final, pero doctor, hay una pregunta en el ambiente. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Lo controlaron? ¿Sigue estando latente? ¿Qué está pasando con el COVID? Muy pocos casos de COVID yo veo en mi consultorio, prácticamente nulos los casos de consultorio. Habían dicho que el COVID iba a estar aquí para siempre. Había dicho que yo esperaría que en este momento tuviéramos la vacuna número 200. Exacto, las diferentes. Según hubo el trayecto. Y con máscaras. Y con máscaras todavía, que eso iba a ser eterno. Pero la verdad es que no fue eterno. El COVID se fue desgastando, el COVID se fue yendo, y los seres humanos comenzaron a hacer defensas contra el COVID, y Dios siempre prevaleció. Bueno, gracias a Dios. Vamos con otra llamada que tenemos aquí para la respuesta suya. Buenas, pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, contento de escucharle. Sí, mire, le hago una pregunta. Yo tengo unos problemas con las uñas de los pies, que yo me he echado cualquier cantidad de ungüentos, pomadas, líquidos, y tengo las uñas que se me van poniendo duras. Y me ha pasado ya en 2 o 3 uñas de los pies. ¿Usted me pudiera decir qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué medicamento se puede usar? Claro que sí. Generalmente cuando hay una induración, escúchenos por el programa de las uñas de los pies, eso se debe a una condición médica que se llama onicomicosis. Y hay varios tratamientos.
Hay, por ejemplo, podiatras que agarran las uñas y las sacan, le ponen anestesia, las sacan como si fuera una tortura. Otros lo hacen con láser, pero a mí no me gusta ninguno. A mí personalmente no es el tratamiento que me gusta. Hay un tratamiento muy fácil de hacer, son unas pinceladas que se pueden usar en las uñas, pero hay muchas personas que estas pinceladas no les funcionan. ¿Por qué no les funcionan? Porque hay un secreto para usar estas pinceladas. El secreto no lo dicen, nunca les va a funcionar. Pero fíjense, ¿cuántas personas, un plomero, por ir a la casa y decir un secreto, cobra tan caro? Tal lugar, por decirte algo o hablar 3 palabras, te cobra. Pero yo les voy a decir el secreto completamente gratis, para todos los pacientes que están en todos los lugares. El secreto de las pinceladas es echarse Neo Lacquer, removedor de uñas, todas las noches, para que la pincelada del día siguiente pueda entrar sobre el lecho unguial y no se cree un lacquer, un esmalte sobre la uña. Sobre encima. Debe ser removida la pincelada en esta forma. Y el otro secreto es que la uña tiene un crecimiento de alrededor de hasta de 6 meses. Lento. Por lo tanto, continúa utilizándolo hasta que la uña nueva que Dios hizo salga completamente. O sea, con acetona. Lo va removiendo con acetona y va poniendo la pincelada todas las noches. Bueno, vamos con última llamada para el doctor Luis Felipe. Pregúntale al doctor Luis Felipe. No lo tengo No en speaker, no lo tengo en speaker. Ahora sí. Ahora sí. Le escuchamos. Yo llevo muchos años tomando el Tamsulosin. ¿Usted cree que es bueno seguir tomándolo mucho tiempo más o cambiar de medicamento? ¿Usted me puede dar una opinión? ¿Su opinión? Sí, escúchenos por el programa. Es un buen medicamento y ayuda a orinar para que la persona orine mejor. Pero hoy en día salió uno nuevo, superior a este, con menos efectos adversos, y que si el Tamsulosin le está dando alguna molestia, existe uno mejor. Este mejor que existe se llama Afluzosin, pero el Tamsulosin no es malo, es bueno. Tiene algunos efectos adversos que si la persona lo desea, los puedo decir en el programa si es necesario. Hemos llegado a la conclusión. Todo lo bueno tiene un fin, pero nos vemos de nuevo en el próximo capítulo. Pregúntale al doctor Luis Felipe Felipe. La medicina siempre debe ser sólida. La medicina es una profesión y no debería utilizarse en forma de negocio. En mi consultorio, al igual que en esta plataforma, con orgullo decimos, en Dios nosotros confiamos.